Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio y estamos en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, seguimos con toda esta serie de programas especiales alrededor del COVID-19, pero ¿qué creen que hoy vamos a platicar un poco lo que sucede también a los profesionales de la salud? Ya hemos platicado un poquito lo que pasa en la cuestión de pareja, lo que pasa con un paciente que experimenta COVID, también con los niños, qué podemos hacer, pero hoy el reflector va a estar dirigido a los profesionales de la salud. Y para esta plática interesante y muy significativa, quiero presentarles a mi invitada de lujo del día de hoy. Es la doctora Natasha Alcocer. Ella es psiquiatra egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría. Realizó una maestría en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la maestría en psicoterapia grupal en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, y desde hace 16 años se dedica a la psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Doctora, hoy vamos a platicar de un tema que, como daba un poquito la introducción, tiene que ver aquello que experimentan los profesionales de la salud, sobre todo ahorita en todo este contexto del COVID-19, que no solo es la rutina habitual que se vive en los hospitales cotidianamente, que sabemos que son pues jornadas muy largas a veces de trabajo, muchos pacientes, muchas condiciones pues que generan mucho estrés, algunas especialidades que están sometidas a lo mejor a un quirófano, otras a mucha consulta. Y bueno, no solamente creo que es a los médicos, es al personal en general, a las enfermeras, pues a todos los que laboramos en un contexto hospitalario y que nos lleva pues a un desgaste, pero hay un nombre especial que creo que es desgaste profesional o burnout, que significa estar quemado, pero qué mejor que nos ayude a aclarar de qué se trata este síndrome, por qué se le llama desgaste profesional y cómo llegamos a presentarlo. Bueno, el desgaste profesional inicialmente se describió a mediados del siglo XX y no inicialmente en médicos, sino en gente que atendía clientes o incluso en maestros. El estar atendiendo grupos de personas o personas que de alguna forma están demandando atención, se vio que es una de las cosas pues, que sí pueden llegar a cansar, fatigar, por ahí lo de agotar o desgastar a la gente. Ya en 1974, Cristina Maslach, lo describió así como un síndrome y lo ubicó más en el aspecto de los médicos, porque se vio que muchos médicos, a pesar de ser muy estudiosos, muy idealistas, o sea, muy empeñosos, que tenían muchas ganas de ayudar al prójimo, después de un tiempo en algunos lugares de atención, acababan dejando de tener ganas, acababan desgastados, sin como esperanza, o a veces teniendo como una actitud un poco cínica o despiadada a veces con la gente, y muchas veces no era del médico malo, sino del médico que al inicio había sido alguien muy emprendedor. Entonces, de ahí empezaron a estudiar el fenómeno, 1974, que ya hace un ratito, y fueron caracterizándolo. De hecho, hoy día hay muchos más nombres que tienen algo de relación y que describen lo mismo o diferentes cosas. Pero bueno, creo que por aquí fue una de las cosas más importantes. También está escrito en maestros, como les dije, es algo bastante frecuente también. ¿Y a qué se le llama esto del desgaste? Pues se da el desgaste o ocurre el síndrome de burnout, que ahorita les digo un poco de qué se trata o en qué consiste, cuando las defensas psicológicas de cada individuo se rompen, ya no son suficientes para enfrentar el estrés que se está teniendo en el trabajo. Y en este caso, obviamente, nos ubicamos en el hospital. Doctora, y
¿Y cómo podemos identificar, por ejemplo, que ahorita ya lo habría no solamente el contexto de salud, sino cualquier persona que está trabajando con personas? ¿Cómo identificar si yo estuviera presentando desgaste profesional? ¿Qué puedo sentir? ¿Cómo se pueden mis compañeros dar cuenta que yo ya no soy esa persona, a lo mejor que era como antes, como ahorita nos comentaba? Bueno, ese médico que a lo mejor era muy, muy alegre y se llevaba bien con todos, ahora ha cambiado, pero ¿cómo darnos cuenta que estamos padeciendo de este desgaste profesional? Mm. Este síndrome tal cual ya lo tienen como descrito con 3 componentes muy importantes. Uno es el agotamiento físico o el agotamiento emocional. Es importante entender que no se da de un día a otro, sino se va sintiendo poco a poco hasta que llegamos un día en que, por ejemplo, y a todos seguro nos ha pasado, pues, te levantas y no quiero ir a trabajar, hoy sí no quiero, hoy no puedo ir a trabajar, hoy por favor que hoy no sea lunes, ¿no? Y es algo que puede pasarnos cualquier día a todos nosotros, pero sí es algo que ya se vuelve frecuente todos los días y es realmente un esfuerzo mayor tener que pararse y poder lograr ya ponerse en orden. Ese es un síntoma de agotamiento emocional. Otro es, por ejemplo, postergar cosas del trabajo, ¿no? Si, no sé, la gente que va a visitar a los pacientes a su cuarto y se da cuenta que cada vez llega más tarde a visitarlos o cada vez llega más tarde a su lugar de trabajo o cada vez llega más tarde a su servicio, pues lejos de que sea castigado y todo, el individuo debería de preguntarse qué me está pasando y qué es lo que me está haciendo llegar tarde, independientemente del tráfico, ¿no? Sino de la parte emocional. Y generalmente hay por ahí mucha fatiga, a veces física y a veces el cuerpo realmente se siente con poca energía, podemos no estar durmiendo bien, eso puede ser o no ser parte del síndrome, pero sobre todo el agotamiento emocional, que es ya no puedo dar más de mí mismo. La gente como usted que atiende pacientes en lo emocional, los psicólogos, los psiquiatras, puede ser que no tengamos ese desgaste que tiene un cirujano de estar operando que acaba agotado con las piernas adoloridas, pero sí un desgaste mental. Y entonces puede estar sintiendo como ya no puedo oír una historia más porque ya no me da la capacidad emocional de contener al otro tanto tiempo. Por eso es que es muy importante estarnos vigilando siempre en cuerpo y en mente para saber nuestros límites y no llevar nuestro cuerpo ni nuestra mente a un estado ya de agotamiento, ¿no? El que se quede uno dormido en cualquier parte, además que pueden ser síntomas de otra cosa, puede ser parte de este síndrome de agotamiento. El segundo punto del burnout o el segundo complejo de síntomas es la despersonalización. Y esto es despersonalización, se refiere a una sensación que quien lo ha sentido lo puede expresar como algo muy extraño y muy molesto, que es como una sensación de que no se siente, como que te alejas de tus propios sentimientos. Esta despersonalización es un mecanismo que se desata cuando estamos ante algo muy fuerte y es una forma que tiene nuestra mente de cuidarnos. Por ejemplo, cuando tenemos una noticia horrible, una dolorosa, pues luego hay una parte de nosotros que como que no oyó lo que le dijeron y como que nos hacemos lejanos y como que empieza la negación un poco, que es parte de eso, pero a veces no estamos tanto en que no aceptamos la realidad, pero como que sentimos todo más lejano. Y les pongo un ejemplo, alguien que está viendo constantemente a gente morir o alguien que está viendo a gente sufrir, si todo el tiempo estuviera viéndolo, pues se agotaría, se desbarataría emocionalmente. Muchas veces, sin querer, porque no es algo que elegimos, nos empezamos a desconectar. Por eso la parte que a veces se ve en algunos médicos como de muy fría y como que si el médico no sintiera. Y no, yo les diría que no es exactamente eso, es una defensa que no es voluntaria y que a veces nos las pone en la mente como para protegernos. Y claro que con eso hay que trabajar, ¿no? A veces la despersonalización puede llevar al cinismo.
Entonces, ¿cómo la podemos detectar? Cuando estamos realmente como que nos damos cuenta que ya atendimos a alguien y ese alguien se fue y no nos preocupó tanto como antes nos solía preocupar, o que ya no nos preocupó cierto punto que antes sí éramos mucho más obsesivos o más cuidadosos. Hay que cuestionarnos, ¿de verdad me estaré desconectando? ¿Y por qué me estoy desconectando? Porque el trasfondo de todo esto es un cansancio, también es un exceso. Y ahorita, si quieren, hablamos de la pandemia, de lo que puede estar pasando al respecto. El último pedazo o sección de este síndrome, de las 3 partes importantes, es la percepción de un bajo desempeño. Aquella persona que tiene este síndrome de burnout empieza a sentir entre el agotamiento y la despersonalización, empieza a tener la percepción de que pues, realmente no la hace bien, de que no está siendo el mejor de su grupo o que no está siendo el mejor que puede ser, ¿no? Y esto se vuelve un círculo vicioso, porque obviamente si alguien está agotado, va a tener más errores, y si se da cuenta de sus errores, se va a sentir o se va a autocalificar peor. Y al autocalificarse mal, pues lo que pasa es que todavía más mal se va a sentir en cuanto a su desempeño, ¿no? Entonces, alguien que se siente que está dando muy bajo rendimiento, tal vez se avergüence. Y en vez de pedir ayuda, muchas veces lo que hace es retraerse. Entonces, en vez de decirle a su compañero con confianza, no me acuerdo de tal cosa, porfis, ayúdame, o no puedo con esto, ayúdame. Al revés, alguien que está con esta baja percepción de su propio rendimiento se va aislando y o deja de hacer las cosas o las hace mal, pero no pide ayuda y obviamente se pone en riesgo y puede poner en riesgo a los demás. Además de que obviamente se puede relacionar esto con depresión o incluso con ideación suicida. Esos son más o menos los 3 aspectos básicos de este síndrome. Yo creo que son, ahorita que nos explicaba, doctora, son muchos síntomas los que podemos sentir al mismo tiempo. Y estoy tratando de imaginar cómo se puede sentir, por ejemplo, un médico o una enfermera, donde hay un agotamiento físico importante, está esta baja de energía, está el quedarse dormido por todos lados, pero además, pues ya puso ese distanciamiento social con su paciente, prefiere no involucrarse para no pues ¿cómo decir?, desbalancearse emocionalmente, pero además siente que lo que está haciendo no está siendo productivo, que no está aportando algo y se puede hasta descalificar como profesional, ¿no? Yo creo que sentir todo esto al mismo tiempo deben pasársela muy mal y si además le agregamos pues esta crítica social de que ya decía ahorita usted, los médicos, dice la población en general que son muy fríos, a veces nos dicen a nosotros también los psicólogos que ya nos acostumbramos a ver sufrimiento, que ya todos los vemos como robots y que no nos involucramos y que además viene como pues este jalón de orejas laboral porque llegamos tarde, porque mi rendimiento no está funcionando y además llego a casa y también me exigen un poco de mi tiempo, de mi actuar en casa. Cuando todo eso se junta, creo que alguien se puede sentir muy devastado, ¿no? Y pudiera ser incluso esta parte importante de la depresión o de la ansiedad o hasta esta parte de ideación suicida, ¿no, doctora? O sea, yo creo que se sienten sumamente abrumados cuando se presenta. Sí, por eso de aquí el nombre de desgaste o de burnout, que es quemado tal cual. Y sí, es ya un desgaste muy fuerte lo que puede llegar a ser. Ahora, obviamente, pues, por ejemplo, si se atraviesa un fin de semana o un episodio de menos trabajo, generalmente el individuo va recuperando un poco sus mecanismos de adaptación, porque todos tenemos mecanismos de adaptación, algunos buenos, otros no tan buenos, pero vamos tendiendo, buscamos naturalmente equilibrarnos. Lo difícil, y estos síndromes se dan sobre todo cuando hay un desgaste continuo, crónico, mantenido, ¿no?
Y también tendría que decir que pues depende un poquito de la naturaleza del individuo, porque podemos pensar, ver a un médico burnouteado, como decimos, así entre compañeros, pues es que no aguanta nada, es que cómo, algo que oigo decir mucho de la gente mayor, de los médicos que ya son expertos y ya tienen más años, es pues los chicos de ahora no aguantan nada. La verdad es que no, que la verdad es que tal vez tendríamos que hablar de los diferentes estresores que se tienen, ¿no? Y poner como ejemplo la pandemia, porque la pandemia es creo que un buen ejemplo de lo que ya había de estresores antes de la pandemia, que ya de por sí eran bastantes, y los que se agregaron hoy día. Entonces estamos viendo ahora sí que una cosa abajo y encima otra serie de estresores, algo que ya de por sí estaba medio pesado. Hablando de la pandemia, doctora, quisiera dar un poco de contexto. Ahorita explicaba que esto es un continuo y es algo crónico. Eso implicaría pues estar ya mucho tiempo expuesto, ¿no? Sin embargo, llega ahorita pues una condición inesperada, una condición en la que pues en realidad no conocemos mucho y estamos trabajando un poco a ciegas, ¿no? Contra este virus que nos está sacando un poco de esta normalidad que veníamos viviendo día con día. Pero ¿qué pueden estar experimentando entonces ahorita los profesionales de la salud frente a la pandemia? Una, por esta inestabilidad y estos cambios frecuentes que está dando la enfermedad. Otra, que no estamos preparados, es algo inesperado, es algo que no tenemos control, donde hay que además utilizar pues un equipo especial, hay que estar pendiente de cualquier síntoma que nos puede indicar que es un paciente con COVID-19 y además pues viene como toda esta organización para poder atender a los pacientes, a veces turnos extra que se están teniendo que llevar a cabo porque no hay suficiente personal para cubrir. Ahorita quiero pensar en este contexto del desgaste profesional, ¿cómo lo están viviendo aquellos que están también ahorita en una situación, digamos, aguda, más lo crónico que seguramente ya traían? Porque ahorita podemos pensar que ese fin de semana, como nos decía, pues salíamos al cine o salíamos al súper, aunque sea, y ahorita tampoco estamos teniendo eso que nos ayudaría a amortiguar, pero ¿cómo están entonces viviendo? Usted, doctora, está en un hospital COVID ahorita, bueno, se transformó en hospital COVID, y nos podría compartir un poquito cómo lo están viviendo los profesionales de la salud en el Instituto de Nutrición, que es un hospital que está recibiendo y atendiendo en este momento pacientes con COVID-19. Yo considero de lo que he podido ver, y tengo que aclarar que tal vez el grupo que más se ha dejado atender ahorita es el de enfermería y el paramédico. Los médicos creo que están tan adentrados y tan metidos en su situación que no han tenido una pausa o no se han dado una pausa para hablar un poco de ellos. Pero impresiona la gran cantidad de cambios que han tenido que hacer en su vida cotidiana y en su práctica clínica, y yo creo que en su regulación emocional, porque han tenido que enfrentarse a algo que a todos nos da miedo. O sea, el virus nos da miedo a la gente de afuera, a la gente que tiene enfermedades crónicas y que se puede poner grave, pero también da mucho miedo al personal de salud. Otro aspecto muy importante es el miedo a que contagien a familiares, que muchas veces ese es un miedo mucho mayor que contagiarse uno mismo. Ese es otro miedo.
La otra es la escasez de personal, entonces se están sometiendo a jornadas todavía más largas, de un trabajo todavía más extenuante. Por ejemplo, el equipo de protección, y en ese sentido, de verdad, al público en general le pediría, le invitaría que se pusiera a ver los videos de cómo se tienen que vestir la gente que está en primera línea atendiendo en terapia intensiva, en urgencias. Se tienen que poner gogles, careta, cubreboca, bata, gorro. Sí. Con un calor y por lo menos 4 horas, sobre todo las enfermeras están 4 horas seguidas, no pueden salir a tomar agua, no pueden salir al baño, porque si no es un gasto más de uniforme y tratan de no hacerlo. Y la otra parte es que no ven al principio, con toda la ansiedad que causaba esto de entrar con todo este equipo, pues se respira más rápido porque uno está más nervioso y de repente no veían porque todo se empaña. Entonces se han tenido que acoplar a una cantidad de cambios que creo que apenas mucha gente está empezando como a procesar, ¿no? Al cambio de separarse un poco de su familia, al cambio de tener que hacer, en vez de ver un paciente en estado crítico, ven 2 o 3, al cambio del equipo, al cambio de mucha gente que ha estado entrando nueva, llega a su hospital, pero no sabe dónde le va a tocar, en qué lugar le va a tocar ese día. Entonces, esto implica, pues sí, claro que es un efecto de estrés el que va dándose. Y bueno, en ese sentido y digo, a la población general sería muy importante que vieran todo esto que están haciendo todo el tiempo y que en esa situación fueran más empáticos con la gente que está trabajando adentro y que sale tras jornadas sudados, agotados, y ve a la gente en la calle sin poderse, que yo entiendo que están en otra realidad, pero ¿qué es esto? Ojalá pudiéramos ver ambas realidades, ojalá la gente que no está dentro también pudiera ver esta realidad y entenderla, y pues como dicen, ¿no? Apoyar desde afuera. Ahí digo, no sé si hay un sinnúmero de estresores más, no sé si quieres que siga hablando. Sí. Yo creo que ahorita nos daba un poquito de pauta, porque yo escucho a mucha gente, por ejemplo, que ahora tenemos que utilizar cubrebocas para salir incluso a la calle, a la tienda, al súper, y que muchos dicen, ya me acaloré, que sintieran o imaginaran esto, ¿no? Que no solo va a ser el cubrebocas, sino pues todo un cubrebocas rígido, con toda la careta, con todo el traje que decimos de astronauta, con las botas. Eh, Creo que es la dimensión perfecta para sensibilizarnos un poquito y saber que lo que están experimentando todos los que están ahorita pues en plena batalla contra el COVID-19, pues no se la están pasando tranquilos, ¿no? Y si aparte no reciben esa empatía de la población en general, pues eso se complica, porque también pues eso agrega un poco más de miedos, que ahorita nos hacía el listado, doctora, ahora nos agrega el me van a agredir si soy personal de salud, puedo recibir algún golpe, puedo tener una mala palabra o una mala acción, porque pues de repente vemos, hoy en la mañana justo veía que un médico había recibido en casa una corona de muerto, ¿no? Y entonces, ¿qué impacto puede ser que además de esas largas jornadas, ese equipo tan pesado que tiene que aguantar por 4 o 8 horas, dependiendo cuál sea su contexto de trabajo, además reciba eso en casa, ¿no? Eso puede resultar ser mucho más difícil y otro estresor más todavía que se agrega pues a todo este síndrome que ya estamos platicando, ¿no, doctora? Sí, exacto. Sí. El temor de ahora ser maltratado o de que no te dejen entrar a un lugar, ¿no? A comprar algo porque eres médico. Entonces, pues sí, o eres enfermera. Entonces, pues claro que son muchos estresores. Yo pensaba en otros fuentes de estrés que habitualmente la gente que trabajamos en salud, psicólogos, psiquiatras y también médicos, estamos sometidos y nos vamos entrenando, porque para el estrés uno se entrena.
pero que ahora se están sometiendo a esto en una forma un poco más arrasadora, más intensa, que es las decisiones éticas o lo que a veces se llama fatiga por compasión, o también tiene el nombre de trauma vicario o estrés traumático secundario, que es someterse, no directamente uno a un evento traumático o amenazante de vida, como es cuando uno tiene un accidente o sufre un asalto, entonces hubo una amenaza de vida, y pues de ahí se puede desarrollar un trastorno posterior, que es el estrés postraumático, pero en este no, en este de fatiga por compasión es más bien estar viendo a la gente sufrir. Y aunque estemos entrenados, cuando es mucha la gente que estamos viendo sufrir, se va desarrollando una especie de estrés postraumático por eso. Entonces, es común mucha gente que ahorita en la primera etapa de la pandemia empezó a entrar a la zona COVID, o en el pico de la pandemia estaba adentro, pues ver a la gente morir o ver a la gente sufrir, o ver a la gente con falta de aire, o ver a los familiares que se tienen que quedar afuera, pues yo le digo mucho a la gente que atiendo de enfermería, que es claro que eso lo registra el cerebro, inevitablemente, aunque estemos muy enfocados, aunque el profesional de primera línea esté enfocado en hacer su trabajo tal cual, poner su canalización, intubar, también está registrando todo lo demás, está registrando la cara del paciente, está registrando olores, está registrando quejidos o toses, y la demostración es que muchas veces, y sobre todo cuando se empieza en un área nueva, después puede uno llegar, o el profesional llegar a soñar. ¿Por qué? Porque se llevó todos esos cachitos de registro sensorial que no se pueden procesar en el momento, sino que se llevan, se acarrean, por así decirlo, y si no se procesan bien, pues van a estar dando lata en forma de pesadillas o en formas de recuerdos de repente, que pues obviamente no dejan a la gente concentrar, y puede hacer que tenga como una secuela, por así llamarla, en la calidad de vida posterior, y a veces posterior no es inmediato. Puede ser 1, 2 años, 6 meses, depende un poco de cada persona, pero esa es la otra cosa, ¿no? Exponerse al sufrimiento, exponerse incluso a lo que llamamos trauma moral, que es a tomar decisiones que nos mueven o nos dan un conflicto ético, ¿no? En algunos hospitales, por la premura del asunto, pues hay gente o médicos que han tenido que decidir, pues intubo este y no intubo al otro. Y a pesar de que en algunos lugares hay lineamientos y lo hacen by the book, por lo que dice, de todas formas, el impacto moral, el conflicto interno, pues hay gente que le mueve, que le duele, y que si no lo elabora, si no lo habla, si no incluso lo llora, pues va echando en su costal de cosas por arrastrar. Esto creo que es bastante difícil en este momento, ¿no, doctora? Estar entre, pues, todos estos estresores que ya hablábamos, pero también, pues, de este trauma moral, esta parte ética de decidir muchas cosas, de este equilibrio entre, pues, brindarle a quién le brindo, cómo cuido, qué pacientes iba a entrar a recibir atención, qué paciente se quedará en la zona de transición mientras tanto, o qué paciente tiene que estar en una sala de espera o en aislamiento en su casa. Creo que es muy difícil poder tomar ahorita estas decisiones, pero algo que ha impactado muchísimo, también creo que en general al personal, es pues todo pues este escenario donde vemos a la gente con sufrimiento por los dos lados. Por un lado vemos al paciente que se siente mal, pero está solo y que por toda esta cuestión desconocida y porque además es muy contagiosa la enfermedad, tiene que estar aislado. Pero por el otro lado vemos a la familia que también está sufriendo, que también quiere comunicarse con su ser querido y que a veces el equipo es el intermediario.
y tiene que estar lidiando entre estas dos, digamos, estas dos escenas que son pues desgarradoras, creo. No solamente porque a veces pensamos a lo mejor en alguien adulto, pero hemos visto que el COVID se ha presentado en gente muy joven y entonces también habrá niños y le agregaría un ingrediente que a veces no vemos por ahí, que es la transferencia y la contratransferencia, donde también nos sentimos identificados con esos pacientes o con esos familiares y pensamos, ¿qué tal si yo fuera quien está aquí y cómo pudiera yo recibir noticias de mis seres queridos o cómo puedo yo comunicarme con mis seres queridos o cómo se la van a pasar mis familiares? Y de hecho, creo que esa parte también, ahorita mencionaba doctora, es el temor que tenemos todos los que estamos ahorita en hospital, de contagiar a la familia y después qué hacemos con la familia o cualquier familiar que se contagió, ¿no? Entonces creo que esto se suma y hace que en realidad también el personal sufra, solo que eso no se ve en la escena, se ven tras bambalinas, diríamos, ¿no? Exacto. Se ve atrás, se ve que la gente cuando sale de su jornada sale cabizbajo, sale muy pensativo, no siempre se permite expresar lo que está pasando por temor a esta fragilidad que nos mencionaba también de que alguien puede criticar que yo no esté fuerte y en condiciones para continuar, pero además porque pensamos que solo yo lo estoy sufriendo y creo que es una cuestión general. Lo estamos padeciendo muchos y es importante acercarnos también a mis compañeros o recibir ayuda profesional, ¿no, doctora? Que ahí es cuando entra, y ahorita creo que está entrando fuerte los equipos de salud mental para amortiguar todo este sufrimiento y esta fatiga por compasión o trauma moral que se está experimentando. Exacto. Sí, tal vez valga la pena que un poquito les comente un poco la experiencia que hemos tenido, que no ha sido fácil por la implicación, pero es ofrecer en nuestro lugar de trabajo atención grupal. ¿Por qué? Porque pues, es lo más efectivo en cuanto que atiendes a mucha gente, del personal, estoy hablando, y pero no nada más porque atiendes a mucha gente al mismo tiempo, sino porque en este fenómeno que tenemos en la salud mental, que es el estigma de, tú tienes depresión y entonces estás loco, que obviamente no es así, o tú estás ansioso, entonces eres débil. Pues nos hemos ido cerrando las puertas más que otra cosa y no nos damos cuenta que al abordar nuestras emociones, al conocer nuestras emociones, más bien nos fortalecemos. Yo siempre le digo a los pacientes que la gente que está loca no llega a tratamiento, que cuando va alguien a tratamiento ya es un signo de salud y que se deben de felicitar por eso. Pero bueno, de todas formas, en las experiencias grupales ha sido de lo más enriquecedor ver cómo lo que decías hace rato, alguien que se está sintiendo muy agotado o que todos los días batalla por pararse y llegar al trabajo y que se sienta hasta culpable por no querer ir a trabajar, cuando en un grupo oye que la mitad de los del grupo están igual, dice, bueno, entonces no soy marciano y no soy una mala persona y no soy un mal médico, simplemente estoy agotado, ¿no? Y entonces eso ayuda a saber que sí, que somos de la misma especie, que reaccionamos básicamente igual casi todos, o sea, realmente son variaciones, pero lo que nos dice la ansiedad, lo que nos dice la tristeza, pues son cosas muy comunes entre todos los humanos. Entonces, compartir emociones lejos, si se hace en una forma respetuosa y se hace en una forma cuidada, lejos de empeorar y volverte vulnerable, te vuelve más fuerte, te ayuda a saber que sí, que se vale sentir incluso enojo, ¿no? Incluso odio, y se puede hablar y elaborar para que no se los lleven. Yo insisto en esto, que no se lo lleven en su saco de guardaditos para que en 5 años salga
en una crisis, ¿no? Entonces, esta parte de hablar, que ahorita desgraciadamente también se ha perdido, porque con el equipo, y es impresionante realmente lo que cuentan la gente que está allá adentro, que es, a veces no te distingues entre el empañamiento, el calor, el sudor, los gogles. Hay veces que pues todos se ven iguales, entonces a veces no sabes si el que está a tu lado es fulanito o menganito, y eso también hace que pues haya una distancia y que no es como antes, más camaraderías, ¿no? Ahora es más difícil eso. Y bueno, propiciar estos momentos de intercambiar cosas, de decir sentimientos, puede ser algo bastante útil en este sentido. Y que por eso es que vemos, creo que por ahí en algunas redes sociales que ahora se pegan la foto en la parte frontal del traje y se ponen el nombre en la espalda para saber quiénes son, ¿no? Creo que es importante no perder también esa identidad, porque aunque pues todos ahora sí que están uniformados y todos traen el mismo traje, cada uno tiene pues algo diferente que aportar y es la esencia del ser humano la que está allá adentro, ¿no? Pero pues todo esto finalmente hace que uno se pueda sentir pues a veces hasta solo, porque no lo compartimos, porque bien solo nos quedamos callados. Y algo que yo he empezado a ver, por ejemplo, en el equipo con el que trabajo, es que empiezan a aislarse más todavía, como que uno les pregunta, ¿cómo estás? Y dicen, bien, todo está perfecto, solo estoy cansado físicamente, pero no quiero hablar con nadie, ¿no? Entonces creo que son señales en las que uno se tiene que dar cuenta y hacer este reconocimiento de que finalmente sí estamos expuestos a algo pues complicado en este momento, que no sabemos hacia dónde gira, que estamos dando el mejor esfuerzo posible, pero que también somos personal de riesgo porque estando al frente, pues también nos puede tocar a nosotros. Finalmente eso también genera un miedo humano y muy normal y muy esperado, pero es cierto, el personal de salud en general no pide ayuda, es como muy resistente y hay que acercarse. Y yo le quisiera preguntar, doctora, ahorita que ya nos compartía que está trabajando grupos en el Instituto de Nutrición, ¿cómo hacer para que realmente los profesionales que nos pueden estar escuchando ahorita o familiares de profesionales o público en general sepa que existe apoyo, que en este momento se están brindando varias alternativas de soporte, además de, creo que cada hospital intenta hacer un poco de este apoyo, pero también se está haciendo pues algunas campañas, algunas cosas a nivel federal que sé que usted está participando y que creo que vale la pena poder compartir con los demás. ¿Cómo hacer para que la gente se integre? Creo que es el reto más difícil, sinceramente. Creo que hay que seguir insistiendo y sobre todo despatologizar todo esto, porque la salud mental ya casi se dice salud y mental y ya es así, ay no, qué miedo. Entonces, se ha integrado poco el concepto a la medicina, al cuerpo, a la mente, como si fueran algo muy separado. Entonces hay que seguir insistiendo en ese sentido. Eh, eh, Creo que eso es una labor que va para largo, de poder tener esto integrado a un sistema. Yo comentaba o he comentado con algunas autoridades de enseñanza y eso es pues igual que un médico no puede operar si tiene glucosa de 400, pues un médico que en el momento está demasiado triste, pues no podría operar, ¿no? Que se atiende, que se tome tiempo y que opere o que atienda. Y no, nadie ve mal a alguien que tenga diabetes, ¿no? Y creo que es parte de eso, integrar la salud mental a la salud general, porque además son íntimamente ligadas. ¿Qué cosas, qué opciones tenemos? Pues sí, hemos en todas las estrategias pues tratado de atender esto desde muchos ángulos. Hay gente
por ejemplo, que prefiere no hablar. Y esta idea que mencionabas de, no, yo no tengo nada, yo estoy bien y me aíslo, pues tiene que ver con tal vez una sensación que se tiene que si se empieza a hablar y a llorar, no se va a parar y no te vas a poder levantar al día siguiente y seguir. Entonces prefieren dejar como el closet cerrado a toda presión, y que ahí se guarde todo hasta que se pueda atender. Lo malo es que a veces cuando se puede atender pues ya es muy tarde, ya es muy fuerte todo. Y la verdad es que esto es como algo, como algo que no es necesariamente así cierto. Sí se puede llorar, sí se puede un día decaer mucho, y de todas formas el humano en general tiene la capacidad de pararse y seguir, y yo he encontrado gente llena de cariño, de conciencia, de, pues de una entrega de verdad muy importante que creo que todos conocemos. Y pues claro que se pueden parar, pero primero necesitan hacer una pausa y atenderse, ¿no? Creo que esa es una de las labores que más tenemos que seguir haciendo desde la salud mental. Doctora, quisiera preguntarle, ahorita estamos hablando de ya tener como este síndrome o esta fatiga por compasión o este trauma vicario, pero ¿podemos hacer algo para prevenirlo, para evitar llegar a este punto tan difícil de experimentar pues todo este cúmulo de síntomas que no son pues nada agradables sentirlo? ¿Hay manera de poderlo amortiguar o prevenir? Sí, hay varios puntos. Yo les diría dos grandes puntos diferentes son la parte organizacional, o sea, desde la institución de trabajo, y eso lo tenemos que decir muy claro, que si no se atiende la parte institucional, el individuo, pues, solo es una parte. Entonces, al principio de todo el fenómeno de estudio de burnout, el siglo pasado, se hablaba mucho de aquel individuo que se agota y se desgasta, ¿no? Y se le señalaba incluso como más débil. A lo largo, y si ustedes ahora revisan las publicaciones más recientes del New England, de la Clínica Mayo, se habla mucho de la institución. Y entonces las estrategias han ido dirigiendo a la institución, a que la institución revise horarios, a que la institución revise la organización del tiempo, a que la institución incluso, promueva el bienestar y la salud mental o la atención de la salud mental. Entonces, sí, una parte muy importante es la institución. Es muy diferente que una autoridad te diga, vas a atenderte porque pues, está bien que te veas, que te revisen, igual que a veces te haces un check-up, a que diga, híjole, se fue a psicoterapia, ha de estar bien malito, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Ahora hay otros factores. Obviamente el tener un balance, y ese es otro factor muy importante, un balance razonable entre vida personal y vida académica es algo muy importante. Y desgraciadamente, pues en varios momentos de la especialidad de medicina o de la especialidad incluso de psicología, pues esto se pierde cuando se está en un entrenamiento muy fuerte, y antes era mucho más claro que era, estás seguro porque tienes que renunciar a tu vida personal. Y sí, uno puede renunciar 2 años, 3 años, pero para siempre implica un costo muy grande. Entonces, mantener este balance entre la vida personal y la profesional es sumamente importante. ¿Qué otras cosas? Pues el ejercicio, obviamente, la actividad física, o sea, cuidar ahora sí que el cuerpo, el cascarón, que es donde está sentado nuestro pensamiento, todo el funcionamiento. Y desgraciadamente hay mucha gente que no le presta atención a su coraza. Entonces, eso es darle mantenimiento básico al cuerpo, que es algo bien importante, ¿no? La nutrición también serían como de los aspectos también más importantes. Entonces, todos estos aspectos son como cosas que claro que pueden ir previniendo, y sí se ha hecho mucho estudio al respecto de cambiar horarios de guardias y la extensión de las guardias. A veces se ha visto buena
respuesta con eso, pero no es todo. Como pasa en muchos fenómenos, y más en los psicoemocionales, son varios componentes. Y también está el componente personal. Y ahí les diría que hoy día lo estamos viendo un poquito en la pandemia. Hay gente muy autoexigente. Entonces, parecería que la gente muy exigente consigo misma, sí, generalmente es la que tiene mejores resultados, la que hace mejor las cosas, pero si se pasa un poquito, ya no va a aguantar más. Sí, además de ser muy exigente con uno mismo, se agrega una pandemia donde ya es una exigencia mayor, pues mucha gente puede tronar, ¿no? O, la percepción y la autoestima de cada uno y el que cada uno conozca sus debilidades y sus fortalezas es otro punto bien importante, porque no todos somos buenos para todo y esta es otra cosa importante a saber. No todo mundo va a ser el mejor poniendo catéteres, y no todo el mundo va a ser el mejor eh, eh, operando, pero alguien puede ser muy bueno en hacer diagnósticos, alguien puede ser muy bueno en tratar bien a los pacientes y darles confort de las enfermeras. Entonces, creo que es muy importante en un grupo, que esa es la otra cosa que podría ayudar muchísimo en esta pandemia, es el trabajo de grupo. La gente y los grupos que yo he visto que se logran cohesionar y trabajar en forma como en esto, conociendo lo bueno y lo difícil de cada quien, se pueden ir acoplando. No tiene por qué alguien ser excelente en todo. Entonces, el equipo, el trabajo de equipo es algo bien importante y de hecho hay muchas recomendaciones de trabajo de equipo para también mejorar el ambiente laboral y con ello disminuir el burnout o el desgaste. Doctora, ya estamos por terminar el programa y creo que nos deja pues una reflexión que tendríamos que pensar todos y es cuidar el cuerpo, la mente y el alma también, ¿no? Porque hace falta pues tener estos tres elementos como seres humanos equilibrados, pero también pues apoyarnos de mis pares, de mis compañeros de trabajo, apoyarme dentro de mi grupo familiar, apoyarme de cualquier ser humano que me pueda brindar el soporte en estas condiciones. Y a veces creo que ahí hasta utilizar la tecnología está siendo de utilidad porque no podemos movilizarnos y es una herramienta. Me gustaría que cerráramos el programa, doctora, si usted nos comparte dónde podemos acudir si nosotros tuviéramos todos estos síntomas, nos sentimos sobrepasados con estos síndromes que nos acaba de mencionar. ¿A dónde podemos acudir o a quién podemos llamar en caso de que tuviéramos esa necesidad? Está la página de la UNAM, que es la de misalud.unam.mx. Ahí está un cuestionario que, entre otras cosas, hace un tamizaje para encontrar si hay síntomas de burnout o de fatiga por compasión o de estrés postraumático. Además de otros síndromes, como usted sabe, que uno de ellos es ansiedad, depresión, conducta suicida o incluso el uso de sustancias. Entonces, esa es una buena entrada. También en la página de coronavirus del gobierno, también hay una parte de salud mental y ahí está el mismo cuestionario, son 2 vías diferentes de entrada. Y de acuerdo a lo que se califique, el individuo, la persona va a recibir una retroalimentación de qué necesita atender y se le va a canalizar a diferentes expertos en el tema para poder recibir el apoyo. Nosotros en el grupo de Burnout y Fatiga por Compasión estamos ofreciendo grupos en línea de mindfulness o atención plena, que es una técnica que permite mucho mejorar el estrés, mejorar la depresión, incluso también hay algunas evidencias que mejora incluso la ideación suicida, ayuda mucho a relajar y a conectar la mente con el cuerpo, lo cual es bien importante. Y estas sesiones son todos los días a las 5 y a las 8:30. Y estamos ofreciendo psicoterapia individual por gente que se dedica a eso,
para la gente que quiere hablarlo, o incluso hay la posibilidad de alguien que no le gusta hablar y quiere escribir, pues hay gente que puede guiarlo en escribir y en después poder revisar lo que se escribió y poder elaborar, porque bueno, lo verbal es lo que nos caracteriza como humanos, más a las mujeres, pero pues no toda la gente es verbal, hay gente que dibuja y hay gente que canta y hay gente que escribe. Entonces, si esa es la salida y la elaboración de algo muy difícil como lo está haciendo la pandemia, adelante, eso es algo muy importante. Doctora, pues no me queda más que agradecer su presencia en este programa y que nos compartiera pues todo esto que se vive en el escenario real, y para que también la gente pueda entender que también hay un sufrimiento del otro lado, ¿no? No solamente se sufre el paciente, el familiar, sino también el equipo de salud, y creo que vale la pena verlos como humanos y darles esa oportunidad también de pedir ayuda cuando se necesita. Doctora Natasha Alcocer, pues un gusto haberla tenido en el programa y esperamos pues seguir teniendo esta conexión y esta información, y creo que vale la pena estas últimas ligas publicarlas en las redes sociales de Metamorfosis, que nos encuentran en Facebook como Metamorfosis Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE o en Twitter como Leti Asensio, para poderlas postear y que aquellos que se animen puedan tener una oportunidad a la mano, y creo que es realmente necesario que tengamos estos grupos de apoyo. De verdad, muchísimas gracias por la entrevista, y pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte, y nos estaremos escuchando en la próxima emisión. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.